Bienvenidos a un oscuro viaje hacia los secretos de la época dorada del espectáculo en España. Entre los años 60 y los 90, las revistas vendían romances perfectos, pero la verdad era aterradora. Hoy revelamos la historia de grandes ídolos que vivían con el aliento de la policía en la nuca. Para escapar de las frías rejas o del escarnio público, utilizaron a mujeres inocentes como escudos humanos frente al altar. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, activa la campana y deja tu comentario. Porque lo que vas a escuchar hoy destruirá para siempre la imagen que tenías de estos grandes mitos. Vicente Parra, el rostro más admirado de la gran pantalla durante la década de los años 50 y 60, vivía atrapado en una jaula de oro y terror constante. Vicente Parra era el sueño inalcanzable de millones de admiradoras, el galán perfecto que protagonizaba los romances cinematográficos más exitosos del país. Sin embargo, cuando las luces de los estudios se apagaban y los directores daban por terminada la jornada, el talentoso artista se enfrentaba a una realidad asfixiante y en extremo peligrosa. Su verdadera orientación sentimental era considerada una gravísima ofensa contra la estricta moralidad del régimen que gobernaba el territorio nacional en aquellos tiempos. La legislación de la época no tenía piedad con quienes amaban de forma diferente. Existía una normativa que castigaba estas conductas con el encierro en recintos de corrección y trabajos forzados. El miedo a perder su libertad era una sombra oscura que lo perseguía sin descanso en cada paso que daba por las calles de la capital. Para sobrevivir en esta atmósfera de persecución constante, sus representantes y los grandes estudios diseñaron una estrategia de supervivencia implacable. Se orquestaron noviazgos oficiales y apariciones públicas muy calculadas con las actrices más hermosas del momento, creando una fachada impenetrable de masculinidad tradicional. Estas compañeras de profesión, que a menudo ignoraban el inmenso peligro que él corría, servían como un escudo protector frente a las autoridades gubernamentales. Las revistas del corazón se llenaban constantemente con falsas promesas de compromisos inminentes y reportajes donde él posaba como el perfecto enamorado. Cada sonrisa en aquellas fotografías era en realidad un mecanismo de defensa impulsado por el miedo a las represalias legales. La presión psicológica de mantener esta doble vida durante tantas décadas cobró un precio altísimo en su estabilidad emocional, convirtiendo su existencia en una actuación ininterrumpida lejos de las cámaras de cine. El pánico a ser delatado y atrapado por las fuerzas del orden lo llevaba a desconfiar de su propio círculo íntimo y a medir cada una de sus palabras. Sus sonados romances de portada no eran caprichos de una estrella caprichosa, sino el único salvoconducto que lo alejaba de una celda y de la ruina absoluta. Aquellas mujeres utilizadas como tapadera fueron el alto precio que pagó para seguir triunfando en una industria que aplaudía su talento, pero que jamás habría tolerado su verdadera identidad. Cuando el país comenzó a respirar aires de modernidad a finales de los años 70, las cicatrices de aquel ocultamiento ya eran imborrables. Consiguió esquivar el temido encierro gracias a su magistral teatro social, pero la carga de aquella falsedad dejó marcas permanentes. Su historia recuerda una era cruel donde fingir un romance era la única salida desesperada para no perder la vida y el prestigio. Espartaco Santoni. Pocos galanes en la historia del entretenimiento nacional caminaron tan cerca del precipicio legal y la ruina absoluta como este magnético productor y actor. Lejos de la imagen de caballero seductor que proyectaba en las pantallas durante la década de los años 70, su realidad financiera era un pozo oscuro lleno de irregularidades. Las continuas acusaciones por negocios opacos, deudas astronómicas y documentos mercantiles sin respaldo amenazaban con destruir su vida por completo. Para esquivar el implacable peso de la justicia, este maestro del engaño diseñó una estrategia tan calculada como despiadada. En lugar de rendir cuentas ante los tribunales, utilizaba su innegable atractivo para conquistar a mujeres de inmenso patrimonio y una influencia social incalculable. Los altares no representaban para él la culminación de un romance genuino, sino la firma de un contrato de inmunidad. Cada nueva esposa se convertía automáticamente en un escudo humano frente a la ley. El nivel de manipulación emocional que ejercía sobre sus parejas superaba cualquier guión de película de intriga. Con lágrimas en los ojos y discursos de víctima inocente, lograba convencer a estas famosas y adineradas damas de que él sufría una persecución injusta. Cegadas por el magnetismo del artista, ellas terminaban firmando avales por cantidades millonarias, entregando sus ahorros y cubriendo fianzas exorbitantes que lo libraban, en el último suspiro, de un encierro casi seguro.
Su lista de conquistas matrimoniales parecía un catálogo de salvavidas financieros estratégicamente seleccionados. Mientras los magistrados acumulaban carpetas con investigaciones sobre sus oscuros movimientos de capital, él posaba sonriente en las exclusivas portadas de las revistas del corazón, celebrando un nuevo enlace nupcial. Esta táctica de supervivencia le permitió extender su reinado de lujos y derroches durante incontables años, burlando a un sistema legal que no lograba atraparlo. Finalmente, el colosal castillo de mentiras terminó por colapsar de la manera más estrepitosa posible a finales de la década, específicamente en 1978. Aunque pasó una temporada privado de su libertad, resulta innegable que sus matrimonios por conveniencia retrasaron su inminente caída. Dejó como triste legado un rastro de cuentas vacías, profundas decepciones y esposas que descubrieron que solo fueron la tapadera perfecta de un prófugo disfrazado de príncipe. Carlos Larrañaga. Detrás de la mirada seductora y la sonrisa de medio lado que conquistó a todo el país durante incontables décadas, se ocultaba un hombre ahogado por el pánico a perderlo absolutamente todo. Carlos Larrañaga representaba el ideal definitivo de la masculinidad y el éxito arrasador en la televisión y el teatro, pero sus finanzas eran un campo minado que amenazaba con llevarlo a un encierro inminente. El asedio de los cobradores y las instituciones públicas lo mantenía en un estado de alerta constante y agotador. Su tren de vida extravagante superaba con creces sus astronómicos ingresos, acumulando obligaciones económicas que rozaban la ilegalidad grave ante la hacienda pública. Cuando las notificaciones de embargo y las severas advertencias de los tribunales comenzaron a llegar a su puerta, el famoso galán comprendió que su salvación no estaba en conseguir un nuevo papel protagonista. Necesitaba urgentemente un rescate monumental que lo alejara de la humillación pública y de una condena privativa de libertad. En lugar de enfrentar sus inmensas responsabilidades ante los jueces, orquestó una serie de enlaces matrimoniales que funcionaron como verdaderos blindajes legales y financieros. Sus esposas no solo aportaban una fachada de estabilidad y respetabilidad ante una prensa sumamente implacable, sino que traían consigo un alivio inmediato. A través de sus parejas, conseguía inyecciones de capital y contactos en las altas esferas sociales que paralizaban mágicamente los peligrosos procesos en su contra. El trato hacia estas mujeres, que creían vivir un hermoso cuento de hadas junto al actor más deseado del país, era en realidad un frío y despiadado cálculo de pura supervivencia. Él las convertía sutilmente en copartícipes de sus incesantes problemas legales, utilizando su buena fe para que asumieran cargas que no les correspondían. Mientras ellas soñaban con un futuro familiar brillante, él utilizaba el sagrado certificado de matrimonio como un sólido muro de contención contra las autoridades. Aunque logró esquivar los peores escenarios judiciales a lo largo de los años 70 y 80, el inmenso desgaste de vivir huyendo de la justicia dejó una sombra imborrable. Sus múltiples y escandalosas separaciones siempre terminaban destapando la cruda realidad de propiedades embargadas y cuentas totalmente bloqueadas. Su biografía quedó marcada por la triste ironía de un ídolo de masas que utilizó el amor como una simple moneda de cambio para no perder su estatus y evitar su ruina final. José Luis de Vilallonga. La nobleza y el mundo del cine rara vez se entrelazaron con tanta oscuridad como en la vida de este seductor. Durante los años 60 y 70 proyectaba una imagen de poder incalculable ante el público. Paseaba por los platós y las fiestas con trajes a medida y una actitud inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada dorada, se escondía un hombre acorralado por sus monumentales deudas y una evasión de capitales que lo acercaba a la ruina y a una inminente privación de libertad. Para esquivar la vigilancia de las autoridades que seguían sus pasos, este maestro de las apariencias convirtió el sagrado vínculo del matrimonio en su mejor defensa legal. En lugar de ajustar sus cuentas, fijaba su mirada en mujeres de fortunas inagotables y prestigio internacional. El altar no era el destino de un romance apasionado, sino la salida de emergencia para evitar los severos castigos que la justicia tenía preparados para sus constantes irregularidades con el fisco nacional. Su capacidad de persuasión era digna de sus mejores actuaciones en la gran pantalla. Convencía a estas damas de la alta sociedad de que sus títulos nobiliarios compensaban el desastre absoluto de sus finanzas. Una vez que se firmaban los papeles nupciales, las cuentas de sus esposas pasaban a ser su gran escudo protector. Con ese inmenso capital lograba detener los embargos inminentes y pagar las astronómicas multas que amenazaban con llevarlo a un encierro humillante, lejos de los reflectores.
La convivencia a su lado se transformaba en una pesadilla de manipulación y frialdad calculada. Se presentaba ante sus parejas como un genio incomprendido y víctima de un sistema legal que sentía envidia de su linaje. Mientras ellas creían rescatar a un noble en apuros, él drenaba sus recursos para mantener su inalcanzable nivel de vida. Gozaba de una inmunidad casi total frente a las leyes, utilizando a sus compañeras sentimentales como el salvoconducto perfecto para sus excesos diarios. Al finalizar la década de los años 90, su cuestionable táctica de supervivencia había dejado un rastro de enlaces destruidos y patrimonios totalmente mermados. Aunque su astucia le permitió esquivar una larga temporada de aislamiento judicial, su legado quedó marcado por el engaño sistemático. Su historia demuestra cómo una posición privilegiada y un falso juramento de amor eterno funcionaron como el arma perfecta para burlar a los tribunales y escapar de la mayor vergüenza pública. Jaime de Mora y Aragón. La aristocracia y la farándula se mezclaron de la forma más escandalosa en la figura de este inconfundible seductor. Conocido por su monóculo y su bastón, este carismático actor proyectaba una imagen de riqueza inagotable durante los años 60 y 70. Era el invitado perfecto en las exclusivas fiestas de la costa, pero su majestuosa apariencia pública ocultaba un abismo financiero aterrador y sumamente peligroso para su inestabilidad y su propia libertad. Su desenfrenado ritmo de vida, plagado de lujos desmedidos y noches interminables, lo llevó a acumular una montaña de obligaciones económicas totalmente impagables. Las denuncias por diversas estafas, cheques carentes de fondos y facturas monumentales sin liquidar comenzaron a llover sobre los escritorios de los magistrados. La amenaza de un encierro prolongado se volvió inminente cuando las autoridades internacionales comenzaron a seguir su rastro por Europa, acorralándolo sin piedad. Ante la espantosa posibilidad de cambiar sus trajes de seda por el uniforme lúgubre de un presidiario, este maestro de la persuasión orquestó su jugada maestra de supervivencia. Encontró su salvación absoluta al contraer matrimonio con una acaudalada figura que quedó deslumbrada por su encanto y sus importantes conexiones familiares. El paso por el altar no fue un acto de devoción romántica, sino una calculada transacción diseñada exclusivamente para comprar su anhelada inmunidad judicial. La inmensa fortuna de su flamante esposa se transformó en la herramienta perfecta para silenciar a los cobradores más agresivos y detener las múltiples órdenes de captura que pesaban sobre él. Cada vez que un juez estaba a punto de dictar una sentencia que lo privaría de su libertad, el inagotable patrimonio de su pareja aparecía como un milagroso salvavidas. Ella asumía el pago de fianzas astronómicas y compensaba económicamente a las numerosas víctimas de sus irregularidades. La convivencia diaria se convirtió en una constante operación de rescate donde los verdaderos sentimientos ocupaban el último lugar de importancia. Él continuó alimentando su leyenda de galán intocable ante los focos de la prensa, mientras su incondicional compañera soportaba el inmenso desgaste de limpiar su oscuro historial. Su biografía quedó inmortalizada como la de un hombre que utilizó el matrimonio como el escudo definitivo para burlar a la justicia y escapar de una ruina humillante. Paco Valladares. El mundo del teatro y la televisión de la época de la dictadura española escondía dramas personales que jamás se asomaron a las portadas del corazón. Este galán de dicción perfecta, considerado como uno de los hombres más apuestos del país, llevaba sobre sus hombros una condena social y legal insoportable. Durante los años 60 y 70, su figura llenaba los escenarios, pero detrás de su elegante presencia pública se fraguaba un constante terror a ser despojado de su libertad y de su futuro profesional. La implacable represión de la orientación íntima en aquellos años no hacía distinciones de fama ni prestigio, y él lo sabía perfectamente. Las temibles leyes sobre la decencia y las buenas costumbres amenazaban diariamente su estabilidad, puesto que cualquier sospecha fundada de su verdadera identidad sentimental lo enviaría directamente a cumplir trabajos forzados. Para un rostro tan conocido y expuesto a los medios de comunicación, el riesgo de ser capturado o investigado representaba una sentencia de muerte artística y personal. Ante el asedio constante de las autoridades y de la prensa más reaccionaria, su carrera dependía de establecer rápidamente una cortina de humo impenetrable. La solución de emergencia llegó a través de alianzas estratégicas muy planificadas con algunas actrices que compartían platós y escenarios con él. Estas maravillosas mujeres, a las que él presentaba orgullosamente en las alfombras rojas como sus conquistas oficiales, fueron el paraguas perfecto contra el acoso de la brigada criminal de aquella oscura época.
Su impecable puesta en escena con estas acompañantes en fiestas y entregas de premios se transformó en la coartada perfecta para disipar cualquier sombra de duda. Las miradas embelesadas y los cariños fingidos frente a las cámaras fotográficas no eran sino un grito de auxilio disfrazado de amor. La presión por interpretar este agotador papel de conquistador empedernido fuera del escenario desgastaba profundamente su salud, obligándolo a calcular cada gesto público. Su brillante talento y la protección de su sólida imagen pública le permitieron atravesar aquellos duros años sin conocer el encierro físico, pero a costa de un sacrificio inmenso. El pacto de silencio y las novias de tapadera funcionaron como el billete a la supervivencia en una industria y un país que estaban muy lejos de ser libres. Dejó atrás el legado de un actor mayúsculo que utilizó su propia vida como el escenario perfecto para engañar a un régimen que ansiaba destruirlo, por amar de manera diferente. Luis Aguilar, el carismático y magnético ídolo de masas de los años 60 y 70 en Hispanoamérica, también vivió episodios oscuros en España durante sus incontables giras. La estrella internacional, famoso por su inquebrantable energía frente a los micrófonos y las cámaras, llevaba a sus espaldas una sombra pesada e insostenible. Sus legendarias adicciones al juego, sus excesos desmedidos y sus deudas incalculables lo empujaron a las puertas de los tribunales españoles en reiteradas ocasiones, asomándolo a un abismo aterrador. Su estilo de vida desenfrenado generó compromisos económicos que superaban por completo sus ganancias como artista de primer nivel mundial. Los constantes impagos a empresarios, hoteles de lujo y bancos europeos desataron una cacería implacable que amenazaba con paralizar sus actuaciones y privarlo de su libertad. Las advertencias de embargo y las severas notificaciones de las autoridades policiales se volvieron un tormento diario que podía destrozar para siempre su imagen de galán incorruptible. Para escapar del asedio judicial que amenazaba con encerrarlo lejos de los escenarios que tanto amaba, diseñó una maniobra maestra y desesperada. La salvación llegó a través de una deslumbrante mujer vinculada a la alta sociedad española de la época, dotada de un inmenso patrimonio. El apresurado juramento frente al altar se transformó en el salvavidas financiero perfecto, en la operación económica más importante y urgente de toda su turbulenta existencia, deteniendo las órdenes de arresto. La fortuna de su esposa española se drenó a un ritmo alarmante para sofocar los continuos escándalos de deudas que él dejaba a su paso. Ella, fascinada inicialmente por el brillo del gran artista, se convirtió sin saberlo en su garante bancaria y su escudo humano frente a los magistrados. Cada billete que salía de sus cuentas frenaba una nueva amenaza de prisión, pero el amor y el respeto se fueron diluyendo entre mentiras, excusas y abogados defensores. Aunque consiguió evitar pasar largas temporadas entre rejas durante aquellos conflictivos años, el desgaste emocional de este cruel arreglo destruyó completamente la vida de su pareja. La biografía de este gigante de la pantalla quedó marcada por la forma despiadada en que utilizó el sagrado vínculo del matrimonio como un escudo legal. Ella se convirtió en la triste víctima de un artista que huía de sus propias culpas, utilizando el amor verdadero como el más bajo de los chantajes para salvar su propia reputación. Arturo Fernández, el inconfundible caballero del teatro español. Famoso por su impecable porte, sus trajes cortados a medida y su eterna seducción, escondía una vida plagada de laberintos y sombras financieras muy densas durante la década de los años 70. Conocido popularmente por su trato exquisito y su encanto arrollador en los escenarios, en la vida real su afición por el póker, las grandes apuestas y los caballos pura sangre lo arrastraron a un pozo de deudas asfixiantes que amenazaban con derrumbar su prestigioso imperio. Su elegante imagen pública contrastaba dramáticamente con las oscuras amenazas que recibía de acreedores implacables, quienes asediaban los teatros en los que actuaba y ponían en riesgo su intachable reputación. Los pagarés millonarios se acumulaban en manos de individuos peligrosos que no dudaban en amenazarlo con destapar sus escándalos en los periódicos de mayor tirada, o aún peor, en arrastrarlo por los juzgados hasta dejarlo sin nada y privarlo de su libertad personal y de su patrimonio. Para salvarse de la humillación, del escándalo en la prensa y de un posible encierro por fraude y engaño prolongado, Arturo encontró en la compañía femenina de alta sociedad el blindaje financiero más rápido y efectivo. Su inigualable carisma sedujo a mujeres de inmensos caudales que se convirtieron en las auténticas guardianas de su libertad frente a las leyes. Sus vínculos matrimoniales y compromisos amorosos formales se transformaron en un seguro a todo riesgo contra embargos y denuncias penales. Cada vez que una demanda de pago se acercaba peligrosamente a los tribunales,
Los fondos inagotables de sus parejas acudían al rescate incondicional. Aquellas admiradoras adineradas se encargaban de silenciar discretamente sus deudas más vergonzosas para proteger la figura de un ídolo que parecía intocable para el resto del mundo. A cambio, él ofrecía su compañía, su encanto legendario y un estatus de primera dama del teatro que funcionaba como un sedante para las continuas infidelidades y mentiras. La presión incesante de sostener este engaño monumental durante años cobró su precio en la vida privada del actor, dejando un rastro amargo de relaciones deshechas. Su talento magistral para la actuación no se limitaba a las tablas, sino que fue su herramienta más útil para sobrevivir en un entorno salvaje que no perdonaba la debilidad. Dejó a su paso a grandes damas que descubrieron tarde que su verdadero papel fue ser las discretas banqueras de un galán acorralado por sus excesos. José Coronado. La indiscutible imagen del seductor moderno y del actor más carismático y rebelde de su generación, protagonista de grandes pasiones y encendidos romances durante la década de los 80 y 90, escondía capítulos que no tenían lugar en las glamorosas alfombras rojas. Aunque su figura deslumbraba a todos y su nombre encabezaba los repartos más exitosos del país, durante sus primeros pasos hacia la fama experimentó momentos de verdadera incertidumbre y un asedio asfixiante por parte de la justicia. Los inagotables y desenfrenados excesos de la movida española, combinados con su turbulento estilo de vida juvenil, lo llevaron por caminos muy peligrosos, oscureciendo su brillante talento. Las recurrentes multas, los disturbios públicos y los constantes enfrentamientos con la ley por diversas sustancias prohibidas en aquel entonces amenazaron con sepultar su incipiente y prometedora carrera. Los tribunales seguían de cerca sus agitadas noches de juerga, poniéndolo en un riesgo inminente de perder su anhelada libertad. Para esquivar los temidos calabozos y evitar el desastre absoluto que habría significado para su familia y sus proyectos, supo jugar sus cartas con una maestría digna de los mejores estrategas, en medio de la tempestad de denuncias y procesos policiales que lo acosaban a cada paso. La aparición oportuna de parejas muy vinculadas al mundo del diseño, el aristocrático arte y el poderoso establishment social resultó ser el verdadero salvoconducto que apaciguó su desastroso expediente penal en aquellos convulsos años. Las mujeres de enorme influencia social, con su impecable reputación y un círculo de amigos poderosos, funcionaron como un milagroso escudo frente a las agresivas autoridades y la prensa amarilla de la época. Ellas no solo avalaron deudas y cubrieron innumerables incidentes para mantener su expediente impoluto frente a las instituciones, sino que también aportaron una dosis de madurez y sensatez a su salvaje rutina. Sus romances mediáticos le permitieron esquivar condenas graves y reformar, o al menos disimular, sus adicciones y conflictos. Aunque a lo largo de los años consiguió superar esta oscura etapa y consagrarse finalmente como una de las estrellas más sólidas de la industria nacional, aquellas uniones tempranas desempeñaron un papel vital y salvador. La influencia pacificadora de estas parejas, junto a su generoso apoyo económico y legal en los peores momentos, frenó una caída libre inminente. Dejó en su biografía la huella de un genio que se apoyó estratégicamente en mujeres de incalculable valor para poder huir de un encierro casi seguro. Máximo Valverde. El prototipo del seductor ibérico por excelencia y el galán indiscutible de las pantallas durante la década de los años 70 escondía una realidad mucho menos gloriosa que sus triunfos cinematográficos. Máximo Valverde era el deseo prohibido de incontables admiradoras y el rostro habitual en las revistas del corazón, pero lejos de los focos y las cámaras, caminaba peligrosamente por el filo de la navaja legal. Sus inversiones ruinosas y su afición por un nivel de vida inalcanzable lo sumergieron en un pozo profundo. Las constantes reclamaciones de los acreedores y las implacables citaciones de los juzgados se convirtieron en la oscura banda sonora de su vida privada. La amenaza de perder su ansiada libertad y de ser expuesto ante el público como un deudor empedernido era un fantasma que no lo dejaba dormir en paz. Para evitar el humillante destino de terminar encerrado y completamente arruinado, este hábil conquistador decidió utilizar su herramienta más afilada y efectiva, su magnetismo arrollador con las mujeres poderosas. En lugar de hacer frente a sus desastrosos compromisos financieros con su propio trabajo, se refugió estratégicamente en los brazos de mujeres de un poder adquisitivo incalculable. Los romances de portada y las promesas de un futuro en el altar no eran más que calculadas maniobras de supervivencia para evadir a la estricta justicia. Estas deslumbrantes compañeras, cegadas por el indudable encanto del famoso actor, se transformaron de la noche a la mañana en su escudo protector y en las silenciosas rescatadoras de su carrera.
El nivel de manipulación que desplegaba en la intimidad rozaba la perfección escénica absoluta. Con discursos cargados de dramatismo y posando como una víctima inocente de la envidia de sus rivales, lograba que sus parejas abrieran sus abultadas cuentas bancarias para frenar los embargos inminentes. Ellas firmaban documentos vitales y avalaban inmensas cantidades creyendo firmemente que estaban salvando al amor de sus vidas, ignorando por completo que para él solo representaban un salvavidas de emergencia. Aunque sus tácticas de seducción lograron mantenerlo alejado del encierro durante sus años de mayor esplendor, el daño emocional y económico que dejó a su paso fue inmenso y doloroso. Las mujeres que creyeron en sus falsos juramentos terminaron descubriendo la cruda realidad cuando las mentiras ya no se podían sostener. Su leyenda quedó marcada para siempre por la triste sospecha de haber convertido el noble arte de amar en un frío mecanismo de supervivencia frente al acecho constante de las autoridades del país.